Siempre había supuesto que mi problema más importante con la comunidad de propietarios, la tan temida junta vecinal, implicaría algo corriente, los típicos asuntos. ¿No estaría usted de acuerdo? El tono de mi buzón siendo un matiz demasiado desafiante. Quizás la hierba de mis 2 hectáreas aventurándose medio centímetro más allá de sus directrices vecinales precisamente delineadas. He escuchado los cuentos de desdichas. Bajo ninguna circunstancia preví que su interferencia se intensificaría hasta el nivel de una celebración completa y no autorizada en mi granero personal. Un encuentro que implicaba a 2 de mis bastante considerables toros premiados de 1000 kilos, y a mí mismo, su modesto narrador, a muchos kilómetros de distancia, pescando tranquilamente mientras se desarrollaba todo el desordenado espectáculo. Sin embargo, como la existencia nos demuestra con frecuencia, los acontecimientos reales a menudo pueden ser más extraños y, a veces, más gratificantes que las historias inventadas. Porque la historia que me dispongo a compartir es prueba de la idea de que, a veces, la protección más eficaz implica una entrada de granero robusta y bien cerrada, y un par de bovinos extremadamente grandes y totalmente impasibles. La situación comenzó, como suele ser el caso, con la llegada de una nueva figura de autoridad o, más exactamente, una nueva monarca en su autoproclamado feudo suburbano. Mi pequeño pedazo de paraíso no es precisamente un vasto territorio de haciendas, pero es una parcela respetable situada en el límite de una zona en rápida urbanización. Uno de esos lugares donde las propiedades agrícolas históricas están siendo gradualmente invadidas por áreas residenciales más recientes y estandarizadas, equipadas con su propio, digamos, ferviente sistema de control. Yo había poseído mi tierra durante 15 años, mucho antes incluso de que se estableciera la urbanización Los Pinos Silenciosos. Mi tierra gozaba de derechos preexistentes, en gran medida libre de sus opresiones menores, una circunstancia que parecía molestar perpetuamente a la recién nombrada presidenta de la comunidad de propietarios, una señora a la que llamaremos Beatriz. Beatriz, con su casco de cabello rubio impecablemente peinado que parecía capaz de soportar un huracán de categoría 3, sus labios constantemente apretados y un tono que podría cortar la leche a 50 pasos de distancia, había asumido el liderazgo de la Junta de la Comunidad aproximadamente un año antes. Conducía un todoterreno blanco y reluciente, del tipo que proclamaba a gritos, «Quiero hablar con el encargado», y parecía ver mi tierra, más pastoral y orientada a la agricultura, como una lamentable imperfección en su concepto de suburbio inmaculado y uniforme. Mi granero dista mucho de ser una choza ruinosa. Es un edificio robusto y bien cuidado, tradicionalmente rojo con detalles en blanco, una especie de hito en la parte más antigua de la localidad. Este es el lugar donde guardo mis herramientas, junto con alguna maquinaria de tractor antigua que estoy restaurando gradualmente. Y, fundamentalmente, sirve como refugio invernal y, a veces, como recinto seguro para mis 2 toros charoleses premiados, Duque y Conde. No son mero ganado, son criaturas espléndidas, cada una con un peso de 1 tonelada entera, poseedoras de pedigrís que puedo rastrear más extensamente de lo que algunos residentes pueden su propia ascendencia. Normalmente, son gigantes tranquilos y apacibles, pero su inmenso tamaño exige deferencia o, como mínimo, debería exigirla. El granero funciona puramente como una estructura operativa, con olor a heno, tierra y trabajo genuino, no a bebidas festivas y desesperación. El indicio inicial de problemas llegó disfrazado de una petición excesivamente empalagosa. Beatriz, acompañada por su igualmente engreído vicepresidente de la comunidad, un tipo escurridizo llamado Gonzalo, que invariablemente parecía a punto de disculparse por su propia existencia, se materializó en la entrada de mi casa una luminosa mañana de sábado. «Señor Hernández», comenzó Beatriz, con la voz saturada de una fingida cordialidad. «La comunidad está organizando nuestra gala anual de verano. Una encantadora reunión comunal, y estábamos considerando que su delicioso granero rústico serviría como el escenario más maravillosamente auténtico. Recuerdo casi haber escupido el café, mi granero, para una gala». La imagen mental de un centenar de residentes de la urbanización en sus atuendos veraniegos intentando atravesar suelos de hormigón cubiertos de estiércol y esquivar orcas era casi ridícula. «Beatriz», respondí, manteniendo un tono educado pero resuelto.
Aprecio la consideración, pero el granero es una instalación agrícola activa. Alberga ganado, maquinaria valiosa y, francamente, no está equipado ni es seguro para eventos públicos. Solo las responsabilidades del seguro serían una catástrofe. Así que, no, lamento que no sea factible. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos, pequeños fragmentos de hielo azul, se intensificaron. Oh, no se preocupe por nada, señor Hernández. Nosotros nos encargaríamos de toda la limpieza, naturalmente. Y poseemos seguro para eventos. Sería una muestra tan maravillosa de cooperación comunitaria. Algunos de los habitantes más recientes se sienten algo desconectados del legado agrícola que usted encarna. El sutil desdén no me pasó desapercibido. Mi legado agrícola era, al parecer, una pintoresca reliquia para exhibir para su diversión. Gonzalo solo asentía con gran energía a su lado, su cabeza moviéndose como un muñeco de salpicadero. No, Beatriz, repetí. La respuesta sigue siendo no. Esto es propiedad privada. Es un granero en funcionamiento y no se presta. Estoy seguro de que pueden encontrar un lugar más apropiado y, francamente, más adecuado en el pueblo. Sus labios se comprimieron en una línea afilada. Ya veremos eso, señor Hernández, pronunció, la dulzura completamente desvanecida, suplantada por una mirada acerada. La cooperación comunitaria es muy valorada en esta zona. Giraron sobre sus talones, y su todoterreno levantó una pequeña polvareda de mi camino de grava al marcharse. Una exhibición menor y simbólica de hostilidad. Sacudí la cabeza, una sensación de inquietud oprimiéndome el estómago. Esto no había terminado. Individuos como Beatriz no aceptan una negativa. La perciben como una invitación a la contienda. Resolví mentalmente inspeccionar los cierres de mis portones y las puertas del granero. Aquella noche, descubrí su boletín mensual, convenientemente colocado en mi buzón a pesar de mi condición de miembro no pagador de la comunidad de propietarios. Destacaba de forma prominente la declaración: «Oh, la gala de verano se celebrará en el histórico granero Hernández, un toque de encanto campestre para nuestra comunidad». Experimenté una oleada de furia incrédula. Realmente lo estaban publicitando, como si mi negativa hubiera sido un mero trámite que simplemente habían decidido pasar por alto. Esto ya no era solo interferencia. Esto era una declaración de hostilidades, al estilo suburbano. El descaro era asombroso. No solo habían desestimado mi negativa, la habían ignorado por completo, imprimiéndola en su boletín como si fuera un acuerdo zanjado. Mi asombro inicial se transformó rápidamente en una ira fría y contenida. Generalmente soy un hombre paciente. He manejado ganado obstinado, clima errático y maquinaria que falla en los momentos más inoportunos. Comprendo la persistencia. Pero esto no era persistencia. Esto era un desprecio flagrante y engreído por los derechos de propiedad privada, por la decencia común fundamental. Beatriz y su pequeña camarilla de la comunidad se comportaban como si mi tierra, mi granero, el trabajo de mi vida fueran suyos para dirigir. Levanté el auricular y marqué el número de la oficina de la comunidad que figuraba en el boletín. Conducía directamente a un alegre mensaje de voz de Beatriz elogiando las virtudes de la urbanización Los Pinos Silenciosos. Dejé un mensaje, cortés pero firme. Beatriz, soy Tomás Hernández. Llamo en relación con el anuncio de la gala de verano. Para confirmar, mi granero no está disponible para su evento ni para ningún otro. Es propiedad privada y no tienen mi autorización para utilizarlo. Por favor, retiren este anuncio de inmediato y aseguren una ubicación alternativa. Cualquier intento de entrar en mi propiedad sin mi permiso explícito será considerado allanamiento de morada. Reconocí que probablemente era un acto fútil, similar a negociar con un enjambre de avispones furiosos, pero necesitaba que quedara constancia, aunque solo fuera mi voz en su contestador automático. Los días siguientes fueron una exhibición de conflicto pasivo-agresivo con la comunidad de propietarios. No recibí ninguna llamada de vuelta,
Ninguna enmienda en ninguna distribución posterior de correos electrónicos que emitieron, de las cuales solo me enteré porque una vecina comprensiva, la anciana doña Gabriela, que vivía más abajo en el camino, ocasionalmente me enviaba los importantes con un mensaje que decía: pensé que deberías ver esto, Tomás. Esa mujer es una amenaza. En cambio, comencé a observar pequeños sucesos, un vehículo que no reconocí, sospechosamente parecido al sedán beige de Gonzalo, circulando lentamente más allá del límite de mi propiedad varias veces al día. Una tarde, mientras reparaba una cerca cerca de la carretera, observé a la propia Beatriz estacionada justo después de mi entrada, examinando el granero con unos prismáticos como si estuviera reconociendo posiciones enemigas. ¡Qué absoluta audacia! La saludé con la mano, un saludo grande, intencionado y no del todo amistoso. Ella bajó rápidamente los prismáticos y se marchó apresuradamente. Era evidente que continuaban con sus preparativos, a pesar de mis objeciones. ¿Esperaban que yo qué? ¿Cediera? ¿Me dejara intimidar? O quizás simplemente no les importaba, pensando que la autoridad de su comunidad de alguna manera prevalecía sobre mis escrituras de propiedad. Aquí es donde mi experiencia, una combinación de agricultura práctica y algunos semestres de ingeniería agrícola de mis días universitarios, comenzó a entrar en juego. No iba simplemente a enfadarme. Iba a prepararme. Mi primera acción fue registrarlo todo cuidadosamente. Conservé una copia de su boletín. Creé un registro escrito de mi llamada telefónica, la fecha, la hora, el contenido del mensaje. Documenté los casos de vigilancia cuestionable. Incluso logré tomar un par de fotografías discretas con mi teléfono cuando Beatriz realizaba su reconocimiento con prismáticos. Las pruebas, siempre he mantenido, son primordiales. A continuación, revisé los estatutos locales sobre allanamiento de morada y derechos de propiedad. Ninguna revelación allí, mi tierra era mi tierra, y la comunidad no poseía autoridad alguna para obligarme a albergar su celebración. Sus normas comunitarias concluían donde comenzaba el lindero de mi propiedad. También contemplé la responsabilidad civil. Si uno de sus asistentes fuera pateado por un toro cerca del cual no debería estar, o tropezara con una paca de heno en un área mal iluminada a la que no debería haber accedido, ¿quién sería el responsable? Potencialmente yo, por tener un elemento atractivo pero peligroso, si no tomaba las medidas adecuadas para asegurar mi propiedad. Pero si entraban por la fuerza, eso era un asunto completamente diferente. Los toros, duque y conde, se volvieron fundamentales en mi estrategia en desarrollo. Ya estaba previsto que fueran trasladados a la sección principal del granero durante varias semanas. Estaba rotando sus pastos, y el granero proporcionaba buena sombra y un cómodo acceso al agua durante este cambio. Normalmente, si planeaba ausentarme, los confinaría en su establo grande y reforzado dentro del granero. Sin embargo, si simplemente estaban situados en el área principal del granero, el mismo espacio que Beatriz probablemente imaginaba decorando con guirnaldas de luces y montando una mesa de recepción, bueno, eso no era asunto mío, ¿verdad? No eran fieros. No a menos que se les provocara significativamente. Pero 2 toneladas de toro curioso y resoplante tienen una habilidad especial para disuadir a los visitantes no deseados. Mi plan comenzó a tomar forma. No se trataba de enfrentarlos directamente antes del evento. Eso solo resultaría en discusiones, más intimidaciones y posiblemente ellos intentando alguna acción legal, por débil que fuera. No, esto requería una táctica más refinada. Simplemente aseguraría mi propiedad, como lo haría cualquier terrateniente concienzudo, particularmente antes de partir por unos días. Y, casualmente, tenía una excursión de pesca planeada desde hacía mucho tiempo para ese preciso fin de semana. Soy un pescador apasionado. Cada año, por esa época, viajo a Laguna Serena, a unas buenas 3 horas en coche, para un par de días de serenidad, silencio, y con suerte, algunas truchas de tamaño respetable. Mis conocidos lo sabían, tenía las fechas anotadas en mi calendario durante meses. Era la coartada ideal porque no era una coartada en absoluto, era simplemente mi vida.
La fiesta desastrosamente programada por la comunidad era puramente una coincidencia con mis planes preexistentes y totalmente legítimos. La brillantez residía en su sencillez. Yo no estaría presente para discutir, para objetar o para ser considerado responsable de arruinar su preciada gala. Simplemente estaría pescando. El granero estaría cerrado. Los toros estarían dentro, cómodos y seguros en su refugio habitual. Si un grupo de intrusos decididos decidía superar esas barreras, bueno, esa era su responsabilidad. Comencé a dedicar un cuidado extra a la seguridad del granero. Las puertas correderas principales estaban construidas con madera pesada, aseguradas desde el interior por una robusta viga de madera encajada en soportes de hierro, y desde el exterior por un candado de alta resistencia. Revisé ese candado, asegurándome de que estuviera completamente lubricado y funcionara a la perfección. También encontré un par de cerrojos viejos y oxidados en una puerta de acceso lateral más pequeña que había olvidado. Dediqué una tarde a limpiarlos meticulosamente, aceitarlos y confirmar que ahora estaban en perfecto estado de funcionamiento. Eran del tipo que, una vez asegurados desde el interior, eran imposibles de abrir desde el exterior sin infligir un daño considerable. Simplemente buena y sólida seguridad para mis valiosos bienes, tanto animales como mecánicos. Nada más y nada menos. El día anterior a su gala, doña Gabriela telefoneó. Tomás, dijo en voz baja. Escuché a Beatriz en los buzones comunitarios presumiendo en voz alta ante ese espantoso Gonzalo sobre cómo tienen una solución sorpresa para tu actitud poco cooperativa con respecto al granero. Dijo algo sobre una llave maestra de la puerta lateral del dueño anterior. Ya sabes, el viejo señor Abascal, que en paz descanse su alma olvidadiza. Le agradecí calurosamente. El viejo señor Abascal no había sido el dueño de este lugar en 20 años, y cualquier llave que pudiera haber tenido habría sido para cerraduras que yo había reemplazado hacía mucho tiempo. Pero esta información confirmaba que estaban conspirando activamente para entrar ilegalmente. Mi determinación se solidificó. Estaban cayendo directamente en mi trampa. La mañana de la gala programada amaneció brillante y despejada, un día de verano perfecto. Atendí mis tareas habituales, las gallinas estaban alimentadas, el huerto regado. Luego, centré mi atención en Duque y Conde. Ya estaban en su pasto contiguo al granero. Con un cubo de pienso dulce como señuelo, los guía al espacioso área central del granero, la ubicación precisa que imaginaba que Beatriz había previsto para su pista de baile. Estaba ordenado, cubierto con paja fresca, y su gran abrevadero estaba lleno hasta el borde. Esparcí una abundante cantidad de su heno de alfalfa preferido. Parecían completamente contentos, masticando, resoplando ocasionalmente de placer. Estos no eran meros accesorios en mi pequeño escenario, eran animales valiosos, y su bienestar era, como siempre, mi principal preocupación. Una vez que estuvieron cómodamente instalados, comencé a asegurar el granero. Las grandes y pesadas puertas correderas del frente retumbaron al cerrarse, y dejé caer la enorme viga de madera interna en sus soportes de hierro. Un ruido profundamente satisfactorio. Luego, salí y coloqué el candado de alta resistencia en la aldaba externa, sólido. A continuación, me dirigí a la puerta de acceso lateral más pequeña, la que doña Gabriela había mencionado. Desde el interior, deslicé los dos robustos cerrojos de acero recién restaurados en sus receptáculos. Doble clac. Esa puerta no se iba a abrir desde el exterior sin una palanca y una gran cantidad de conmoción incriminatoria. Inspeccioné algunas ventanas altas, todas estaban cerradas con pestillo de forma segura desde dentro, demasiado elevadas para alcanzarlas sin una escalera alta. En cualquier caso, el granero era ahora una fortaleza bovina. Mi propiedad, mis animales, debidamente asegurados. Mi conciencia estaba tranquila. Con el granero cerrado a cal y canto, centré mi atención en los preparativos de mi viaje de pesca. Esto no era meramente por apariencia, realmente esperaba estas excursiones. Cargué mi camioneta, la caja de aparejos meticulosamente organizada, las cañas cuidadosamente guardadas, los vadeadores,
la nevera llena de sándwiches y bebidas, un ejemplar bien leído de mi libro favorito de ensayos sobre pesca. Cualquiera que me observara percibiría a un hombre partiendo para un merecido retiro de fin de semana. Cuando estaba a punto de salir de mi camino de entrada, noté que uno de los carritos de golf de la patrulla de seguridad de la comunidad, otro de los ridículos planes de Beatriz, pasaba por el final de mi camino. El conductor, un adolescente con aspecto desinteresado, probablemente cumpliendo horas de servicio comunitario, me miró con leve indiferencia. Le ofrecí un saludo alegre, la viva imagen de la despreocupada satisfacción. Probablemente solo asumió que el viejo Hernández se iba a uno de sus viajes. Perfecto. El viaje de 3 horas hasta Laguna Serena transcurrió sin incidentes. Escuché algo de rock clásico, aprecié el paisaje y experimenté una creciente sensación de tranquilidad mezclada con una clara corriente subterránea de divertida expectación. Sabía con certeza inquebrantable lo que probablemente estaba sucediendo en los pinos silenciosos. De vuelta en la finca, solo podía especular sobre la escena, aunque los relatos posteriores de vecinos divertidos y la pura furia apopléctica en los mensajes de voz subsiguientes de Beatriz pintaron un cuadro vívido. El comité de fiestas de la comunidad, probablemente liderado por una Beatriz triunfante con algún vestido veraniego de flores llamativo, habría llegado a media tarde, acompañada por los del catering, preparados para convertir mi encantador granero rústico en el lugar de su gala. Habrían encontrado las puertas principales cerradas con llave. La molestia escalando rápidamente a la frustración. Luego, recordando la ilusión de la llave maestra de Beatriz, o quizás simplemente envalentonados por su propio sentido de prerrogativa, habrían corrido hacia la puerta lateral. Imaginen su presuntuosa seguridad transformándose en rabia desconcertada cuando esa puerta, también, se negó a abrir. Casi podía oír el chillido de Beatriz. ¿Qué significa esto? Ese viejo tonto y poco cooperador. En algún momento, su desesperación debió superar el poco sentido común que tenían. Estaban comprometidos. Los invitados llegarían en breve. Las decoraciones, probablemente serpentinas y globos baratos, esperaban ser instaladas. Supe más tarde por doña Gabriela, que tenía un excelente punto de observación desde la ventana de su cocina, que pasaron unos buenos 20 minutos traqueteando las puertas y mirando a través de los polvorientos cristales de las ventanas, sus voces volviéndose cada vez más agudas. Entonces alguien, probablemente Gonzalo, ansioso por complacer, o algún voluntario demasiado entusiasta, debió haber visto una de las pequeñas persianas de ventilación altas. Estaba cerrada con pestillo, pero quizás no tan firmemente como las puertas principales. Con una escalera, prestada, del cobertizo de un vecino cercano e igualmente no consentidor, lograron abrirla haciendo palanca. Un voluntario delgado, quizás un adolescente, fue luego izado y exprimido a través de la abertura. Un momento de triunfo para la comunidad, estaban dentro. El voluntario habría aterrizado en el heno, luego habría abierto los cerrojos de la puerta lateral desde el interior para admitir al resto de los triunfantes y ligeramente desaliñados organizadores de la fiesta. Y entonces los habrían visto. A duque y conde. 2 toneladas de toro, cada uno de pie allí en la penumbra del granero, probablemente parpadeando lentamente, preguntándose quiénes eran estos intrusos ruidosos y coloridos. No habrían sido agresivos. Los charoleses son generalmente curiosos pero tranquilos. Pero su pura e inalterada presencia en medio de lo que se suponía que era una pista de baile habría sido, por decirlo suavemente, algo que pararía el espectáculo en seco. Puedo imaginar la cara de Beatriz, una máscara de furia carmesí y horror incipiente. Su gala perfectamente planeada, su momento de gloria en la comunidad, ahora coprotagonizada por 2 enormes animales de granja que estaban claramente fuera del guión y definitivamente no en la lista de invitados. Las mesas de comida habrían sido abandonadas apresuradamente. El DJ que habían contratado, probablemente montando su equipo, se habría detenido, con el disco rayándose. Los del catering estarían buscando la salida más cercana. El pánico, apenas velado o abiertamente expresado, se habría extendido entre sus filas. Sáquenlos.
Saquen a esas bestias de aquí, habría chillado Beatriz. ¿Pero cómo? Duque y conde no iban a ir a ningún sitio al que no quisieran ir, especialmente no a instancias de una mujer histérica con un vestido de flores. Y nadie en su sano juicio iba a intentar moverlos físicamente. La fiesta, a todos los efectos, había terminado antes de empezar. El encantador ambiente rústico se había vuelto un poco demasiado auténtico para sus gustos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, acababa de pescar mi primera trucha del día. Una hermosa arcoíris, luchando como una campeona. El sol calentaba mi rostro, el agua estaba fresca contra mis vadeadores, y mi teléfono, guardado en mi chaleco de pesca, estaba felizmente en silencio, por ahora. Sabía que las llamadas llegarían. Y sabía que disfrutaría ignorándolas. Mi viaje de pesca fue idílico. El agua en Laguna Serena era cristalina, el aire fresco y limpio, un mundo aparte de la política de la comunidad de propietarios y los enfrentamientos en el corral. Pesqué una buena sarta de truchas, solté algunas más pequeñas y, en general, me empapé de la tranquilidad. Hacia el final de la tarde de ese primer día, mientras fileteaba expertamente una trucha fario particularmente buena junto al lago, finalmente revisé mi teléfono. Como era de esperar, había explotado una cascada de llamadas perdidas y mensajes de voz, principalmente de un número que reconocí como el de Beatriz, y algunos de números desconocidos, que sospeché eran de los miembros de su desconcertado comité de fiestas. Presioné reproducir en el primero de los mensajes de Beatriz, con una sonrisa jugando en mis labios. Su voz, usualmente tan controlada e imperiosa, era un chillido agudo de furia y pánico. Señor Hernández. Soy Beatriz Pineda, de la comunidad de propietarios. Devuélvame la llamada inmediatamente. Sus animales están en el granero. Tenemos una gala. Ha sabotajeado deliberadamente nuestro evento comunitario. Esto es indignante. Tendrá noticias de nuestros abogados. El siguiente mensaje era aún más frenético, con ruido de fondo que sugería un caos considerable, gritos distantes, tal vez incluso un mugido nervioso. Hernández. ¿Está recibiendo estos mensajes? Hay dos cosas enormes aquí dentro. La gente está asustada. Necesita volver y sacarlos inmediatamente. Esto es completamente irresponsable. Y así continuó, cada mensaje escalando en tono de indignado apopléctico. Había amenazas de demandas, acusaciones de poner en peligro al público, lamentos por la ruina de su evento perfectamente planeado. Era música para mis oídos. Escuché un par más, saboreando el pánico puro e inalterado, luego puse mi teléfono en silencio y volví a pescar. Ellos habían cavado su propia fosa, ya verían cómo la llenaban con algo que no fuera estiércol de toro. Regresé a casa el domingo por la tarde, como estaba previsto, con mi nevera llena de truchas frescas, sintiéndome renovado y completamente reivindicado. Al girar hacia mi camino, pude ver las señales de la debacle del día anterior. Mi camino de grava tenía más huellas de neumáticos de lo habitual, algunos surcos profundos cerca del granero sugerían salidas de pánico. Había una desolada ristra de globos desinflados atrapada en mi cerca, una baja de su fallida fiesta. Y estacionado discretamente al final del camino. Observando mi regreso, había un coche de la policía local. Predecible. Beatriz, en su rabia y frustración, indudablemente había llamado a las autoridades, esperando pintarme como el villano. Entré en mi camino de acceso, hice un educado gesto de cabeza a la gente y comencé a descargar mi equipo de pesca, proyectando un aire de hombre que regresa de un fin de semana agradable y completamente normal. El agente, un tipo joven con una expresión sensata, se me acercó. «Señor Hernández», preguntó. «Sí, agente». «¿Puedo ayudarle?», respondí, con toda inocencia. «Tuvimos una llamada ayer, señor. Una queja de la comunidad de propietarios con respecto a ganado en su granero que les impedía celebrar un evento». «¿Un evento?», fingí sorpresa. «¿En mi granero, agente? Esto es propiedad privada. No he autorizado ningún evento aquí».
Luego, con calma y metódicamente, expuse mi versión de la historia. Expliqué la solicitud inicial de Beatriz y mi negativa explícita. Mencioné el boletín de la comunidad anunciando el evento a pesar de mi negativa. Le mostré el registro de mi llamada telefónica reiterando mi posición. Les dije inequívocamente que no, afirmé. Cuando persistieron en publicitarlo, asumí que finalmente encontrarían otro lugar. El granero es un edificio agrícola en funcionamiento, agente. Alberga a mis toros de premio, Duque y Conde. Antes de irme a mi viaje anual de pesca el viernes, un viaje que hago todos los años, puede preguntarle a cualquiera, aseguré a mis animales en el granero. Como es mi práctica habitual para su seguridad y la seguridad de mi propiedad cuando estoy fuera. Tienen comida, agua, refugio. Es su hogar. El agente escuchó pacientemente, tomando notas de vez en cuando. Justo entonces, el todoterreno blanco de Beatriz chirrió hasta detenerse al final de mi camino de entrada, y ella salió furiosa, con Gonzalo siguiéndola nerviosamente como un chihuahua estresado. Ahí está, agente, chilló, señalando con un dedo acusador. Ese hombre encerró deliberadamente a esas bestias feroces ahí dentro para arruinarlo todo. Es una amenaza. Puso en peligro al público. Nuestros proveedores de catering huyeron. Los invitados estaban aterrorizados. Permanecí tranquilo. Beatriz, dije, con voz serena. Mis toros no son feroces. Estaban asegurados dentro de mi propio granero, en mi propia propiedad. Usted, por otro lado, parece haber allanado la propiedad y, a juzgar por esa marca de palanca en la persiana de ventilación, posiblemente causó daños materiales al intentar entrar. Me volví hacia el agente. Agente, me gustaría saber cómo entraron siquiera en un granero cerrado con llave. Aseguré todas las entradas antes de irme. El agente miró a Beatriz. Señora, usted o alguien de su asociación entró en el granero del señor Hernández sin su permiso. Beatriz farfulló. Bueno, nosotros asumimos, el boletín, era un evento comunitario. Gonzalo intervino débilmente, alguien encontró una persiana abierta. Entonces, admite haber allanado la propiedad, declaré con naturalidad. El agente levantó una mano. Muy bien, calmémonos. Señor Hernández, está diciendo que el granero estaba cerrado con llave y sus animales estaban asegurados dentro por su bienestar mientras usted estaba fuera en un viaje planificado con antelación. Es correcto, agente. Y tengo documentación de mi negativa a albergar su evento. Incluso me ofrecí a mostrarle el correo electrónico de doña Gabriela sobre el disparate de la llave maestra, ilustrando su intención premeditada de entrar. Beatriz prácticamente vibraba de rabia. Esto es un ultraje. Somos la comunidad de propietarios. Tenemos estándares. El agente, sin embargo, parecía cada vez menos impresionado con Beatriz. Ya había visto este tipo de insignificante abuso de poder antes. Me preguntó si los animales estaban actualmente a salvo y si podía revisarlos. Por supuesto, dije. Caminé hasta el granero, abrí el candado y deslicé la pesada puerta. Duque y Conde parpadearon ante la repentina luz del sol, luciendo perfectamente tranquilos, aunque un poco curiosos por la audiencia. Claramente no habían sido molestados. Como puede ver, agente, dije, perfectamente bien. Solo un poco confundidos sobre por qué su hogar fue invadido. El agente asintió. Luego se volvió hacia Beatriz. Señora, basándome en lo que el señor Hernández me ha dicho y en el hecho de que esta es claramente su propiedad privada, la cual él declaró repetidamente que no estaba disponible, parece que su asociación estaba cometiendo allanamiento. Forzar la entrada a un edificio cerrado es un asunto serio. Le aconsejaría que considere esto una advertencia formal. Cualquier intento futuro de acceder a la propiedad del señor Hernández sin su permiso expreso por escrito resultará en cargos. El rostro de Beatriz pasó de carmesí a una especie de púrpura moteado. Parecía que iba a explotar. Gonzalo simplemente pareció encogerse.
El agente luego sugirió que si tenía algún daño en la cerradura, la persiana, o si los animales habían sufrido un estrés indebido, podría reclamarlo por la vía civil. Mi pequeño viaje de pesca había producido una buena captura, ciertamente. Las secuelas del fiasco bovino de Beatriz en el granero fueron, por decirlo suavemente, extraordinarias. La firme reprimenda del agente, pronunciada allí mismo en mi camino de entrada mientras yo observaba con calma y Gonzalo parecía desear que la tierra se lo tragara, fue solo el comienzo. Las noticias del allanamiento por parte de la comunidad, la entrada forzada y la consiguiente humillación por parte de las fuerzas del orden circularon por la urbanización Los Pinos silenciosos como la pólvora. Doña Gabriela, que Dios la bendiga, evidentemente proporcionó un relato de testigo ocular muy detallado y extremadamente jubiloso a cualquiera dispuesto a escuchar en los buzones comunitarios a la mañana siguiente. El relato fue inequívoco: Beatriz, en su arrogancia, se había extralimitado groseramente, había sido sorprendida en el acto y había hecho que toda la comunidad pareciera un colectivo de imbéciles con derechos. Su fachada meticulosamente elaborada de autoridad absoluta fue demolida. Mi teléfono, que había estado sonando con sus agudas demandas el día anterior, ahora estaba curiosamente silencioso por su parte. En cambio, comencé a recibir llamadas de otros vecinos. Algunos se disculpaban, avergonzados por la conducta de la comunidad. Unos pocos, que claramente habían resentido el gobierno de Beatriz durante algún tiempo, me felicitaron discretamente. Ya era hora de que alguien pusiera a esa mujer en su sitio. Tomás, me informó con una risita un hombre mayor que había tenido sus propias disputas con Beatriz por el tono históricamente exacto pero no aprobado de las contraventanas de sus ventanas de la época colonial. La siguiente reunión de la comunidad de propietarios, según doña Gabriela, que estuvo presente con un bloc de notas y un brillo decidido en los ojos, fue una catástrofe. Los habitantes que antes habían estado demasiado intimidados para expresarse finalmente encontraron sus voces. Se hicieron preguntas sobre el juicio de Beatriz, sus métodos autocráticos y las posibles responsabilidades legales a las que había sometido a la comunidad. Hubo, al parecer, demandas de su renuncia inmediata. Gonzalo, el escurridizo vicepresidente, según los informes, intentó desvincularse, afirmando que había albergado reservas todo el tiempo, una afirmación que provocó risas burlonas. Beatriz, normalmente tan serena y aguda, estaba visiblemente agitada, sus respuestas reservadas y débiles. La gala de verano, destinada a ser su éxito supremo, había precipitado su caída. Yo, naturalmente, no participé. Estaba excesivamente ocupado reparando las marcas de palanca en mi persiana de ventilación y proporcionando a Duque y Conde un poco de avena endulzada con melaza suplementaria como recompensa por su papel no intencionado pero altamente eficiente como vigilantes de fiesta. También envié una carta cortés y formalmente redactada a la Junta de la Comunidad, con copia a mi abogado, un primo que hacía trabajo pro bono para la familia cuando ocurrían absurdos verdaderamente flagrantes, describiendo el evento de allanamiento, los daños a mi propiedad, menores, pero una cuestión de principios, y reservándome mi derecho a buscar más recursos legales en caso de futuras infracciones o intimidación. Adjunté una factura por la reparación de la persiana y un modesto cargo por evaluación del bienestar animal para que el veterinario verificara que Duque y Conde no habían sufrido estrés indebido por la intrusión. No se trataba del aspecto financiero, se trataba de establecer un precedente. Necesitaban comprender que las acciones conllevan repercusiones. La comunidad, humillada y bajo la presión de sus miembros, de hecho pagó la factura. Venía acompañada de una escueta carta de disculpa sin firmar por el malentendido. Beatriz, sin embargo, no dimitió de inmediato. Se aferró a su cargo durante varias semanas más, una presencia disminuida, sus edictos ya no poseían la misma influencia coercitiva. Pero el daño estaba hecho, su respaldo en la Junta se desintegró. En la reunión del mes siguiente, se aprobó una moción de censura y Beatriz Pineda fue formalmente destituida como presidenta de la comunidad de propietarios. La sensación de alivio dentro de la comunidad fue tangible. Gonzalo, inesperadamente, no fue seleccionado como su sucesor, la mancha del incidente del granero se le adhirió con demasiada persistencia.
Se eligió a una residente más centrista y sensata, una maestra jubilada llamada Doña Aurora, y una de sus primeras medidas fue sugerir una revisión de las regulaciones de la comunidad relativas al trato con propiedades de no miembros y la resolución de conflictos, enfatizando la deferencia por los derechos de propiedad privada. Mi pequeño acto de desafío, al parecer, había iniciado un cambio de rumbo muy necesario. La vida en mis 2 hectáreas volvió a su ritmo habitual. La hierba floreció, las gallinas pusieron huevos y Duque y Conde pastaron contentos, inconscientes de su fama como los exterminadores de la comunidad de vecinos, como los había llamado un vecino ingenioso. Coloqué un par de cámaras de seguridad muy visibles apuntando al granero y a mi camino de entrada, no porque anticipara más problemas con la comunidad, sino como precaución general. Una persona no puede ser demasiado cautelosa. La narrativa de los toros del corral contra Beatriz se convirtió en una anécdota local, compartida con regocijo en las barbacoas vecinales, realizadas en el Parque Comunitario Real, no en terrenos privados usurpados involuntariamente. Me convertí, con cierta vacilación, en un pequeño campeón para aquellos que apreciaban su tranquilidad e independencia. Mi éxito no fue solo para mí, representó una victoria para el pensamiento racional y el disfrute tranquilo de la propia residencia. Reflexionando sobre ello, todo el episodio fue absurdo, la presunción desmedida de suponer que simplemente podían apoderarse de mi propiedad, la visión ridícula de su elegante reunión siendo dispersada por 2 toros impasibles, el colapso emocional de Beatriz. Parecía una escena de alguna pieza teatral absurda. Sin embargo, también destacó un principio importante: una comunidad de propietarios está destinada a ayudar a la comunidad, no a gobernarla como un déspota menor. Y ocasionalmente, todo lo que se requiere para recordarles esto es una entrada asegurada, una excursión de pesca bien programada y un par de argumentos de 1000 kilos que demuestren por qué no, de hecho, significa no. Y así, un par de toros y una ausencia meticulosamente organizada restauraron un grado de sensatez a nuestro pequeño segmento del globo. Es muy probable que existan muchas otras historias notables de defensa de la propiedad o de manejo de una comunidad de propietarios autoritaria.